Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La educación de los hijos ha sido delegada por Dios a los padres, no a las escuelas, no a la iglesia o a otros sistemas de apoyo. Pero en un mundo caído, muchas veces este ideal no se puede cumplir. Hay muchas madres que no pueden vivir conforme a este principio bíblico. Hay razones legítimas para que una madre y un padre decidan que mamá trabaje fuera del hogar. Hoy en Educando para la Eternidad, trabajar fuera de casa, un caso real. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a partir de las 11 de la mañana y los sábados a partir de las 10 de la mañana por su emisora Radio Eternidad y por supuesto por nuestras redes sociales y el canal de YouTube de Radio Eternidad. Y en este día yo estoy muy expectante de este tema que vamos a tratar, trabajar fuera de casa, un caso real. Hemos querido traer el testimonio de una mujer muy especial. Hoy en Educando para la Eternidad vamos a compartir las experiencias de una mujer cristiana que conoció al Señor a los 28 años. Ella es esposa, madre de 3 adultos, abuela de 5 nietos, que trabajó fuera del hogar también por 28 años mientras criaba. Es de profesión administradora de empresas, pero además muy feliz actualmente porque es ama de casa ya desde hace 7 u 8 años. Bienvenida, Mercedes. Yo quiero presentar a Mercedes Julia González de Caraballo, quien me encanta, Mercedes, porque, y alabo a Dios por tu valentía, por tu apertura y tu transparencia. Siempre que puedes, comparte tus experiencias para edificar a otras madres que pueden estar en una situación similar. Bienvenida. Gracias. Ella es miembro de una iglesia local y sirve en distintos ministerios de su iglesia, en uno de ellos también el centro de consejería, donde ella es consejera y mentora de casos como estos, por ejemplo. Mercedes, cuéntanos de ti. Vamos a dedicar un tiempo. Yo quiero que nuestra audiencia te conozca, conozca un poco tu historia como esposa, como mamá, como creyente, y que puedas compartir un poco de lo que el Señor te ha estado enseñando durante todos estos años. Bueno, yo me casé muy joven, casi prácticamente saliendo del colegio. Dios me dio un esposo maravilloso. Y nada, nos pareció buena idea casarnos en ese momento. Yo no había hecho prácticamente nada en la vida a ese momento. No había ido a la universidad, no sabía manejar, no sabía muchas cosas. Mi esposo fue que me tomó de la mano y me fue enseñando varias cosas básicas de la vida. En ese momento acordamos que yo debía prepararme primero, hacer algún curso técnico o algo así para trabajar, poder ayudarlo a él, o tener 2 ingresos en la casa. Y entonces, ver qué pasaba después. En ese momento no eran creyentes. No éramos creyentes. Porque si tú no éramos te convertiste creyentes. más adelante. Me convertí más adelante. No éramos creyentes. Yo hice mi primera profesión, vamos a decir, en ese momento, algo corto, pero sí que me permitía entrar al área laboral. En ese momento teníamos ya nuestra primera hija. En la misericordia de Dios, ella me la cuidaba una hermana de mi esposo, o sea que no era algo como tan inquietante, porque era un familiar, pero además yo no tenía la luz ni el conocimiento de cómo debía ser realmente mi rol
no teníamos idea, Claro. porque éramos inconversos ambos. Al pasar del tiempo, ya cuando teníamos unos 8 años de casados, más o menos, yo me convierto. Wow. Y entonces, A los 28, me casé 19, casi 20, y me convierto a los 28, más o menos. Y entonces ahí las cosas comienzan a cambiar. Yo no abracé la feminidad bíblica inmediatamente, pero sí abracé la fe. Y obviamente eso trajo una perspectiva diferente. En ese momento yo no lo sabía, mi vida era un total caos. Yo estaba en la universidad, estudiaba. ¿Y ya tenías 2 bebés? No, Solo Lisbeth. solamente tenía a Herlin, que es mi primogénita. Cuando me convertí, la tenía a las 2. Exacto. La tenía a las 2, mis 2 hijas, sí. Porque tuve a Lisbeth a los 23. Y entonces ella fue un regalo inesperado, pero muy bien recibido. Y entonces yo trabajaba desde que estaba embarazada de Lisbeth. A mí me contrató una compañía, yo no sabía que estaba embarazada. Descubrimos que estaba embarazada y yo me reuní en recursos humanos y expliqué lo que me estaba pasando. Y dijeron, no hay ningún problema, me contrataron de todas maneras, ya embarazada de la niña, de la segunda hija. Y entonces yo me convierto y aquello fue terrible. ¿Por qué? Terrible. Bueno, porque ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya yo sabía, yo tenía una perspectiva totalmente diferente. De hecho, yo pienso que el Espíritu de Dios comienza a obrar cuando tú no lo sabes. Porque recuerdo mucho el sufrimiento cuando dejé a Lisbeth. Sin embargo, yo todavía no había abrazado del todo la fe, aunque ya estaba siendo predicada, ya me estaban predicando mucho el evangelio y aparentemente el Espíritu de Dios estaba obrando, aunque yo no lo sabía, porque recuerdo haber llorado todo el día que la dejé a ella. Y no fue algo, yo diría usual, porque para mí, como para muchas mujeres, trabajar era algo normal. Pero sin embargo tuve esa experiencia que la recuerdo mucho cuando la dejé a ella. El punto es que cuando ya yo finalmente tomo el paso definitivo y acepto la fe y me comprometo con el Señor, entonces tengo mi primera reunión pastoral y el pastor no salía de su asombro cuando yo le dije mi agenda y mi itinerario. O sea, yo estaba en INTEC estudiando una carrera que me absorbía totalmente y que me fascinaba. Siempre he sido muy amante de los libros, me encantaba estudiar. De hecho, me gusta mucho ahora leer, pero me encantaba estudiar. Y entonces yo trabajaba, estudiaba y en teoría atendía a mis hijos. En teoría. En teoría, y a mi esposo y a mi casa. Yo digo en teoría porque cuando yo llegaba a la casa, todo el mundo estaba durmiendo y yo me acercaba a las camitas y los miraba. Wow. Pero yo no estaba con mis hijas. Pero cuando tú estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, eso es como una neblina que no te deja ver. Así es. Entonces ese día el pastor no salía de su asombro y de una manera muy gentil y muy sabia y muy amorosa me fue haciendo ver lo que yo estaba haciendo. Ese fue mi último día en INTEC. Tomaste la decisión. Ese mismo día, el otro día saqué todos mis libros de mi habitación que yo los amaba. Con muchas lágrimas los saqué. Reconozco que fue una decisión dura y soporté todos los ataques familiares que fueron muy severos. Mi familia entendía que yo estaba desperdiciando mis talentos porque yo estaba dejando una carrera que no me faltaba en teoría tanto, pero un año en INTEC es un año en INTEC. Y no volví a la universidad, ni siquiera a retirar las materias. No volví. Yo no tenía el valor. Y fue por obediencia. Fue por obediencia y por convicción, porque ya yo sabía cuál era mi papel, cuál era mi lugar, y yo quería eso. No fue que nadie me obligó, ni el pastor dijo tú tienes que hacer esto ni aquello. Él me llevó de manera gentil a través de las escrituras. Amén. Y yo miré la opinión de Dios y entendí, y yo quería eso. Porque yo quería obedecer a Dios en todo. Gloria a Dios. Y yo estaba viviendo a sus espaldas y yo no lo sabía. Pero no fue tan sencillo. ¿Qué sucede ahora? Hay una situación económica real que me tenía fuera de casa. Yo sé que ahora, o no ahora, siempre ha sido así. Se acostumbra a que la mujer trabaje porque ella es un profesional.
porque hay que vivir mejor, porque hay que tener 2 vehículos, porque hay que viajar todos los años, quizás toda la familia, y entonces el sueldo del marido solo no alcanza. Claro. No era mi caso. No era mi caso. Nos reunimos más de una vez, nuestros pastores con calculadoras en mano. O sea, ustedes mismos iban a presentar Nosotros su mismos. caso. Nosotros mismos pedíamos... Para pedir ayuda con ese mismos, tema. Con ese tema. Okay. Mi esposo no era creyente a todo esto. Él duró Ujú. unos 8 años más, yo siendo creyente y él no, pero él siempre ha sido un hombre con un corazón muy dócil, muy Comprensivo, te cuida. Sí, venía conmigo a la iglesia, conocía a los pastores y entonces trabajaba de sol a sol. Es bueno saber eso, que no era un hombre que descansaba en mis ingresos, sino que él tenía un trabajo y trabajaba después de ese trabajo y trabajaba los fines de semana y trabajaba todo el tiempo. Wow. Pero los ingresos no eran suficientes. Cuando hacíamos los cálculos, no, Ya 3 niños. Ya tres niños, los números no daban. Y entonces ahí yo viví, yo diría que unos 20 años anhelando. Orando. Qué bueno que tú compartas, Mercedes. Sí, ahora suena muy bonito, pero... Exactamente. Pero en fue ese muy momento, triste, sí. Fue muy triste, fue un camino muy duro, fue muy doloroso, fue algo que yo no le deseo a nadie, que ninguna mujer debe escoger. Y si le toca caminarlo, como a mí me tocó, llevarlo de la mano del Señor. Y siempre no dejar de orar porque Dios en algún momento cambie esa situación, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Qué ocurrió en todos esos años? Ya yo tenía la convicción, ya yo no anhelaba promociones, aunque me promovían. Sí, porque es interesante, tú tenías este anhelo de estar en casa, pero al mismo tiempo progresabas y prosperabas. Así es. En tu trabajo secular. Así es. Yo no quería promociones, pero era promocionada. Yo no quería aumentos, pero yo recibía aumentos salariales. Yo quería estar en casa y mi oración era en ese tiempo que lo prosperara a mi esposo y no a mí. O sea, yo siempre le decía al Señor que lo prosperara a él y a mí no. Y fueron muchos años orando, pero también luchando entre esas 2 realidades. Un trabajo que me demandaba muchísimo, donde yo tenía muchas responsabilidades y con la conciencia de que mis hijos me necesitaban y mi casa y mi esposo. Wow. Entonces yo me iba al baño cuando había un examen importante para ellos. A la hora específica del examen yo me iba al baño de la compañía a orar. O sea, yo hacía cosas que cuando conocimos el ministerio de Madres Unidas para Orar, las hermanas que se unieron a mí en esto, o que me unieron a mí a su grupo, oraban a mediodía para que yo en mi hora de almuerzo saliera de la compañía, fuera a orar con ellas y regresara al trabajo antes del tiempo específico. Fue un tiempo de mucho sacrificio. Cuando el colegio tenía actividades, yo venía, o sea, trataba de estar lo más presente posible. Algunas personas me criticaban porque yo no tenía a mis hijos en sala de tareas, porque yo llegaba del trabajo a hacer tareas y yo decía, yo no quiero ser sustituida más. Yo me sacrificaba y hacía yo las tareas. O sea, que tú llegabas cansada de todo un día de trabajo y tú tú defendías ese tiempo. Yo defendía ese tiempo con mis hijos y venía y hacía las tareas. Y cuando ya también me mudé cerca del colegio donde estudiaban, venía a mediodía a buscarlos. También salía a mediodía. ¿A comer con ellos? No, yo no podía comer con ellos. No te daba tiempo. Porque no me daba tiempo, pero yo almorzaba primero, lo venía a buscar, entonces yo ese pequeñito tiempo en lo que yo los recogía y lo llegaba a la casa, porque ya yo no me podía desmontar en la casa, sino que yo los dejaba y seguía para el trabajo. Pero en ese pequeño tiempo yo conversaba con ellos y cómo les fue, y yo atesoraba ese momentito. Yo atesoraba todos los momentitos, porque son importantes, son importantes. A veces tú oyes a las personas decir, no, es tiempo de calidad, pero eso es una forma de engañarnos. La verdad es que el tiempo es tiempo y todo el tiempo es importante. Y hay un momento en que tus hijos necesitan, y si tú no estás ahí, no estás en ese tiempo. Tú no lo puedes hacer en otro momento, penosamente. Pero Dios es bueno.
porque en su misericordia, primero no me dejó desmayar. Yo me mantuve todos esos años con el mismo anhelo, el mismo deseo, sin pensar que yo debía querer otra cosa. El hecho de ver que Dios no respondía no me hacía desmayar, ni decir, bueno, es que Dios no me va a permitir eso, yo lo voy a dejar. No, yo seguía orando por eso. Amén. Y seguía llevando mi vida, pero siempre sabiendo que yo estaba orando por lo correcto. Y no justificaba la situación o el hecho, o no te llenaste de amargura, no te llenaste de ¿cómo se dice?, de impotencia. ¿Cómo manejaste esos sentimientos que pueden aflorar cuando tú dices, tengo 5 años, tengo 7 años, tengo 10 años orando por esto y el Señor lo sabe y Él es que me manda, pero ¿por qué no ocurre? Y es algo que quiero que nos respondas, Mercedes, después de la pausa. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad y estamos conversando con la hermana Mercedes Julia González de Caraballo y nuestro programa de hoy se llama Trabajar fuera de casa, un caso real. Mercedes ha venido aquí a abrir su corazón y hablarnos sobre ese tiempo tan difícil donde ella trabajó fuera de casa, pero al mismo tiempo oraba y anhelaba quedarse en casa para criar a sus hijos. Mercedes, ¿Cómo lidiaste con esa batalla en tu corazón y para no permitir que esos sentimientos, esas emociones albergaran esa amargura o impotencia y hasta enojo, verdad? Fue un tiempo difícil en ese sentido también porque las emociones que mencionaste todas estuvieron en algún momento en mi vida y era difícil. Porque no siempre yo la supe manejar de manera adecuada. A veces me manejaba mal con los niños, a veces me manejaba mal con mi esposo, a veces me manejaba mal laboralmente. Y siempre, o sea, él lidiando porque también había mucha frustración cuando algo pasaba en la casa y yo no estaba ahí y tenía que comprometerme a dar una pela, pero telefónicamente, claro. Y después llegar cansada del trabajo y tener que cumplir mi palabra porque ya yo había dicho que iba a dar una pela. Era un poquito difícil, era difícil no estar en momentos específicos, era difícil tener un trabajo tan demandante que me exigía no tan solo o sea, era todo, mis compromisos de todo tiempo, de todas maneras. Eran posiciones de liderazgo. Sí, era una posición de liderazgo. Yo tenía que pensar, yo tenía que estar, la compañía necesitaba mi mente comprometida. Es una de las cosas que yo digo en las que a veces las mujeres nos mentimos a nosotras mismas. Y te lo digo por cómo mi mente ha cambiado después que estoy en la casa. No es lo mismo porque cuando tú estás en la compañía toma también parte de tu mente y te compromete con muchas cosas y es lo normal. No es algo inusual, es algo normal, pero entonces tú tienes que estarte quitando como esa ropa de ese compromiso para ponerte entonces el de la casa y no es tan fácil. Te he escuchado decir que necesariamente si algo puede ir muy bien, pero algo va mal en alguna de las áreas. Cuéntanos sobre eso. Sí, en ese momento yo tenía varios roles. Yo era empleada, yo era madre, yo era esposa. Y hubo un tiempo en que también fui estudiante, porque hice la carrera universitaria ya casada. Entonces, ¿qué ocurría? Y era algo muy, diríamos gracioso, pero ahora es gracioso. En ese momento no era nada gracioso. Así es. Cuando me iba súper bien en la universidad, el esposo estaba guapo conmigo. Cuando estaba muy bien en el trabajo, los niños estaban vueltos un desastre. Cuando tenía control de la casa, entonces me llamaban
laboralmente me llamaban la atención por algo que había descuidado. Claro. Es bien difícil porque tú tienes que Yo llevar diría varios roles. que imposible. Eso es un mito. El hecho de ese equilibrio que quieren, la cultura sobre todo quiere sembrar en las mujeres, que es posible tú lograr un balance y un equilibrio. Y te hace creer que sí, te hace creer que sí, que tú lo puedes hacer, que tú eres una super Wonder Woman y que tú puedes. Pero la verdad es que lo que la mayoría de las personas se ven obligadas a hacer es descuidar una de esas áreas. Así es. El problema es que yo soy cristiana y para mí era imposible descuidar ninguna área, porque ni siquiera la laboral, porque yo tenía un testimonio que dar. Yo tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo, y entonces yo también tenía un compromiso delante de esa compañía. No que te yo podías tenía, dar el lujo de ser irresponsable, impuntual, con un mal carácter. No, yo tenía que honrar a Dios en mi trabajo, entonces eso también era una presión, pero entonces estaba todo lo demás. Y sí, definitivamente es un mito, y la verdad es que yo le exhorto a las mujeres jóvenes que evalúen bien sus situaciones. En ese tiempo, sobre todo en que los niños están pequeños, porque hay un tiempo en que ya tú puedes ir haciendo otras cosas, pero hay un tiempo en que no es posible. No es posible en el sentido de que tu prioridad es tu casa y son tus hijos. Y la verdad es que tú dices, pero esta mujer trabajó todos esos años y ahora me está diciendo a mí que no es posible. Déjenme decirles algo. Yo entiendo que hubo un poco de falta de fe en mí, en no lanzarme a un vacío donde Dios me iba a agarrar. Wow. Yo me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque mi esposo, en todo el tiempo que yo estuve trabajando, él es comerciante y todo el tiempo inventaba, vamos a decir, o ponía negocios, claro. negocio tras negocio tras negocio, que quebraban una y otra vez y una y otra vez. Porque él también trabajaba y como él no estaba presente en los negocios, eso era un problema. Pero ¿qué sucede? Cuando finalmente él puso un negocio y decidió quedarse, las cosas comenzaron a cambiar. Entonces yo muchas veces me pregunto qué hubiese pasado si yo me hubiese lanzado en un salto de fe y me hubiese ido a la casa. Quizás todo eso que Dios después trajo a nuestras vidas económicamente lo hubiese hecho antes. Y lo estoy diciendo y vuelvo y digo, no, me da pena que sea así, pero también yo sé que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios es suficiente, Mercedes, Amén. porque tus hijas, 2 de tus 3 hijos son creyentes. Amén, así es. Y queremos que tú nos compartas cómo tu esposo y tú ministraron el corazón de estos 3 niños. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y cómo ellos abrazaron la fe de sus padres inicialmente y luego ellas ahora están criando, o ellos están criando también a la manera de Dios. Amén, así es. Y están en su casa, las 2 chicas. Sí, esa es una parte muy Dios interesante. Dios es muy bueno. Amén. Y Dios es bueno con relación a cómo lo hacíamos. Bueno, estábamos muy comprometidos con el Evangelio. Nosotros no estábamos jugando a ser creyentes, nosotros éramos creyentes. Amén. Mi esposo se convirtió, como dije, 8 años después de mí. Mi mamá muere trágicamente y inmediatamente fue como que uno se cayó y el otro se levantó. Él se convirtió durante el duelo de ella, en los pocos días que ella murió. Fue un buen consuelo en ese tiempo. Y entonces comenzó a caminar conmigo en ese camino que ya yo venía caminando sola con relación a los devocionales. Yo no comprometía eso. Yo llegaba cansada del trabajo y reunía a mis niños frente a mí y le hacía su devocional. Yo le dejaba horarios de las cosas que ellos debían hacer, le dejaba instrucciones en la casa a la persona que me los atendía de todas las cosas. Trataban en la medida de lo posible de mantener un control que no era tan posible, pero yo hacía lo que podía. O sea, tú no renunciaste a ser el liderazgo, la mamá, el centro de operaciones de tu casa. Así es. O sea, tú tenías sistemas de apoyo, pero tu mente y tu corazón estaba en tu casa. Estaba en mi casa. Tú no salías por esa puerta y decir, bueno, ellos están bien cuidados. No, esa no era tu mente. No, yo oigo mamás incluso ahora que dicen, esos niños se portan mejor cuando yo no estoy. Ellos están bien, pero no es verdad. Desde que yo conocí el Evangelio, yo no pude volver a dejar, o sea, yo no lo hacía desde antes, la verdad, pero después que conocí
cómo debía ser mi vida delante de Dios. No, mi mente todo el tiempo estaba dividida. Claro. Eso es lo duro de ese estilo de vida. Mi mente estaba dividida porque yo estaba todo el tiempo, desde que ellos llegaban a la casa después de la escuela, ya yo sabía y pensaba en qué están, si están almorzando, si haciendo la tarea, todo el tiempo pendiente de ellos. Y era un poco difícil. Pero una cosa buenísima que Dios hace, hermanas, y de verdad Dios mira nuestros corazones. Amén. Porque mis hijas, yo no me daba cuenta, yo simplemente estaba viviendo como tratando de sobrevivir en medio de esas situaciones, pero mis hijos veían mi corazón. Y cuando mis hijas se casaron, ambas dijeron, nosotras nos vamos a quedar en casa. Wow. Cuando mi hija Tremendo. mayor se embarazó y tuvo su primer niño, aún ella no profesando fe, ella estaba clara en que ella iba a estar en su casa. Y así es hasta el sol de hoy. O sea que las 3 mujeres relacionadas con ustedes, tu nuera y tus hijas, están criando. Bueno, mi nuera todavía no tiene niños, pero su intención es hacerlo así también. Pero mis hijas ambas están criando, sí. Ambas, de hecho, mi hija menor trabajaba en una empresa importante en el país cuando se casó y trabajó hasta el segundo embarazo. Ya ahí. Pero Dios es tan bueno porque tú pudiste transmitir el legado a tus hijas. Amén. Así estando trabajando fuera de casa, porque Amén. lo importante son las dos cosas, ¿verdad? La motivación y lo que hacemos. Pero tu corazón estaba comprometido con la crianza de tus hijos. O sea, tú no cediste ante la realidad, ante las circunstancias de estar fuera de casa. Tú no Lo te sometiste a eso. Lo sorprendente es que yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba transmitiendo esa pasión por mi casa y por hacer y por llevar esa feminidad bíblica como Dios manda. Yo no lo sabía. O sea, yo cuando vi mis hijas tomar sus decisiones, yo fui la primera sorprendida, gratamente sorprendida. Pero sí, fue así, porque la misericordia de Dios, cuando ya yo finalmente logré estar en casa, me acuerdo como ahora, el día que llegué, mis hijas no estaban, ya se habían casado las 2 hembras, el varón todavía estaba en casa. Okay. Y yo dije, por fin en casa. Y disfrutaste de tu varón. Mucho. Mucho. Dios te dio esa oportunidad me dio de esa vivir oportunidad. un tiempo como mamá. Me dio esa oportunidad de disfrutarme el varón estando en casa. Claro. Me dio la oportunidad de descubrir todos los temas relacionados con el hogar. Me encanta. Dios despertó en mí una pasión que yo no tenía, incluso por la cocina. Por tu cocina y por servir a la iglesia. Me llamó eso mucho la atención. Una vez te pregunté que tú siempre has servido como sirves ahora. Y tú me dices, no. Tú antes no podías involucrarte. Bueno, mira, la verdad es que yo siempre me involucré, pero hasta donde podía. Okay. De hecho, yo hacía ministerio, o sea, participaba en ministerios que se podían hacer solamente el domingo, como el cuna, trabajar en cuna. Yo trabajo desde cuna desde que estoy en la iglesia prácticamente. Yo llamaba a los hermanos enfermos, obviamente fuera del horario laboral, pero no me podía involucrar como tenía. Una cosa importante es que yo realicé un plan de vida antes de salir del trabajo. Ya yo comencé a involucrarme en lo que yo no sabía a dónde el Señor me iba a llevar, pero yo sabía a dónde Él me iba a llevar. Yo sabía que era la iglesia, porque mi deseo era no estar en casa por estar en casa. Ya mis hijos eran adultos. Tú no sabías cuándo, pero tú sabías a dónde él te iba a llevar. Exactamente. Yo no sabía específicamente cuáles eran los ministerios. Ya mis hijos eran adultos y se habían casado mis 2 hijas, pero yo todavía estaba aquí y la iglesia estaba ahí también. Entonces, antes de dejar de trabajar, ya yo me comencé a involucrar. Ya yo estaba como con la mira puesta en eso, porque también ya veíamos las posibilidades económicas de que se diera eso. Mi esposo también ya estaba convencido, que se convenció último que yo. De que era el momento. De que era el momento. Y entonces, sí, ya yo tenía un plan de vida que nada más fue como tenerlo para más tiempo, vamos a decirlo así. Cuando ya por fin salí, yo no salí como qué voy a hacer ahora, ya yo sabía lo que yo iba a hacer. Ya tú tenías un plan de vida. Ya yo tenía un plan de vida. Hablemos de los sistemas de apoyo, Mercedes. ¿Qué rol tomó tu esposo? Ya lo has mencionado. Tus padres, tu mamá,
tu familia extendida, el colegio, tus hijos estudiaron en una escuela cristiana, eso es importante. ¿Cómo la escuela fue soporte y la iglesia? Dios es tan bueno. Primero mi esposo, yo me casé con, nadie lo tiene, el hombre más bueno del mundo es el mío. Siempre fue de mucho apoyo, me apoyó en todo lo que yo quería emprender, en todo lo que tenía que ver con la educación de los niños, de los niños, en todo lo que el colegio pedía, en todo lo que la iglesia requería. Es un verdadero compañero de soporte. Lo ha sido así toda la vida y todavía es así. Un saludo a Grego, ¿verdad? Sí. Así es que ella le dice. Yo le digo pa. Pa. Sí, porque él es como mi papá. Pero también Dios es tan bueno. La iglesia fue un apoyo increíble en muchos sentidos. Y el colegio ni hablar. Yo no tengo palabras. Cada vez que graduábamos un hijo, yo me acercaba al pastor Lester y le daba las gracias. Porque fue un camino duro. Aún en lo económico, y tengo que decir que el colegio fue extremadamente comprensivo todo el tiempo con nosotros. Cuando no pagábamos con dinero, pagábamos con trabajo. Es increíble, la gracia de Dios es increíble. Y una cosa que yo no quiero dejar de mencionar es la ayuda en la casa. Cuando ya las niñas estaban grandecitas y tuvimos el tercer hijo, ese hijo de fe, el varón que tanto anhelábamos, sobre todo que anhelaba yo. Dios me proveyó una persona que fue como una madre para mi hijo. De hecho, ella cuando yo di a luz a Gregorio José llegó a la clínica con un regalo para su niño lindo, que así que ella le dice todavía al sol de hoy. Ramona fue un regalo hermoso. Un ángel. Amaba a mi hijo, que era una cosa. Yo no tenía grandes preocupaciones por Gregorio José, porque ella lo amaba a los tres, pero Gregorio era su debilidad. Entonces fue un regalo de Dios y una ayuda de parte de Dios, que claro, no era yo, pero puedo decir que no tenía tantas inquietudes con relación al cuidado de su vida física, porque Ramona se ocupaba de todo. Claro. Ella no me suplía espiritualmente y respetaba las reglas también. Si yo le decía a los niños no deben ver televisión o no deben ver tal programa, pues ella ella fue una gran ayuda y una persona muy importante en nuestras vidas, de verdad que sí. Bueno. O sea que Dios es tan bueno que Él provee de todas las maneras y de todas las formas. Dios mira tu corazón y Él sabe lo que en verdad tú anhelas, lo que en verdad necesitas, y Él viene en auxilio. Y lo suple. Y responde en su tiempo. Lo más importante, tal vez, Mercedes, Julia, que yo aprendo de ti, es el hecho de amar al Señor y ser radical, porque fíjate que tú tuviste esa experiencia, pero ustedes fueron muy radicales en cuanto a la escuela de sus hijos, en cuanto al manejo de tu tiempo, en cuanto a buscar consejo. No siempre hacemos eso, ¿no? De decir, esta es mi realidad, ayúdenme, yo anhelo, esos anhelos de cumplir con el diseño de Dios, que es el perfecto. El tema de la educación cristiana fue algo que yo defendí mucho. El tema del presupuesto en la casa era un tema y la carga de la escuela era un tema, pero yo defendí todo el tiempo. ¿Desconfiaba yo solamente en esa educación cristiana? No, pero yo sabía que era una herramienta importante en la vida de mis hijos, porque ellos pasaban una buena parte del día en el colegio. Y además las cosas que allí se enseñaban conforme a la palabra de Dios y en una visión bíblica y con maestros, directores y demás cristianos, a mí me daba mucha tranquilidad. Para mí era como que yo tenía que preocuparme de las 2 y algo en adelante. Qué bueno. Ya tenemos que terminar, Mercedes, pero brevemente quiero que compartas 2 versículos que fueron 2 versículos ancla para ti durante este proceso, que fueron de aliento para ti, como el Señor, ¿verdad?, ministraba tu corazón. Sí, yo tengo los 2 versículos y aunque parezcan como que quizás no encajen tanto como que consuelo, pero sí, la palabra de Dios obra de maneras increíbles. Uno de ellos era el Salmo 127:3, donde dice:
que un don de Dios son los hijos. Amén. Y dice que son una recompensa Ujú, para el vientre de la madre. Y yo tuve el privilegio de tener hijos muy joven. ujú. Ya a los 30 años yo tenía mis 3 hijos. Y eso era tan bueno. Y yo como que en medio de todas esas dificultades, yo siempre me recordaba que ese versículo, yo decía que el don de Dios son los hijos. Y dice que ellos son como flechas en la mano del guerrero. Yo no entendía eso en ese momento, porque en ese momento yo estaba dando. Yo no sabía cómo ellos se iban a convertir un día en flechas en mis manos. Ahora lo tengo un poco más claro. Que ellos son adultos y están criando sus propios hijos. Pero la verdad es que yo siempre me recordaba eso, que ellos eran un don de Dios. Y el otro versículo está en Ezequiel 22, del 29 al 30. Yo siempre quise ponerme en la brecha por mis hijos. Y ese versículo dice, la gente de la tierra han hecho violencia y han cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí. Amén. A favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. Y yo siempre pensé, yo voy a estar en la brecha por mis hijos. Ellos sí van a tener quien se ponga por ellos, porque para orar, tú siempre tienes tiempo. Tú puedes orar en tu escritorio, en el trabajo, tú puedes ir al baño como hacía yo, en la oficina para orar. Y siempre, eso es algo que nadie te puede quitar. Que tú no puedes como que quitarte tu ropa de cristiana, de madre y de esposa porque estás en la oficina. Así es. Tú eres madre, esposa, 24/7. Cristiana 24/7. No importa dónde tú estés, y aunque es una tensión muy fuerte, vale la pena para la gloria de Dios. Amén. No tenemos tiempo, pero puedo asegurar que entre todas esas tareas, para que estos resultados fueran así, tú tenías que haber tenido una vida devocional. Así es. Que tu tiempo con el Señor no lo negociabas, ¿verdad que sí? Así era. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este hermoso programa. Yo quiero darle gracias a Dios porque realmente nosotros necesitamos este tiempo, no nos cansemos, necesitamos insistir en este tema. Hay muchos programas, hay artículos, nuestras iglesias, ¿verdad? Nos predican constantemente sobre la crianza. Nosotros damos cursos permanentemente. Sin embargo, oírlo de alguien, de su experiencia, de ese testimonio de primera mano es poderoso. Mercedes, gracias Mercedes Julia González de Caraballo por estar con nosotros. Nosotros esperamos que para ustedes este programa haya sido también de edificación y bendición, y le pedimos que lo compartan para que muchas madres nos escuchen y padres también, y quizás pueda ayudarle un poco a tomar esas decisiones a veces tan difíciles en el transcurso de nuestra vida. Que el Señor te bendiga mucho, Amén. Te siga usando como abuela. Tú no has terminado todavía. Para nada. Y como hermana, yo soy una de las bendecidas que formo parte del grupo pequeño de Mercedes Julia, y de verdad que es una bendición estar cerca de ella. Señores, esto fue Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.